Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo viernes que nos encontramos aquí en este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas ambientales, esta cuestión ambiental que hacemos cada semana y en la que hablamos de los temas absolutamente de actualidad. ¿Por qué? Porque claramente el planeta nos está recordando casi todos los días que hay algo que no está funcionando muy bien. Y bueno, y esta semana fue noticia durante toda la semana la Antártida, que es un territorio que nosotros lo recordamos muchas veces, pero en general lo tenemos bastante olvidado, a pesar de que ocupa una buena parte del globo. Así que primero vamos a escuchar un audio que nos va a poner Cami ahora y después vamos a hablar con una invitada muy especial que está conmigo acá en el estudio. La plataforma de hielo más grande del mundo se desintegra más rápido de lo que se pensaba. Así lo reveló un informe de la NASA basado en imágenes satelitales. Según la agencia, la Antártida se derrite a una velocidad mayor de la que la naturaleza puede reponer, lo que duplica las estimaciones anteriores sobre los desprendimientos de icebergs en los últimos 25 años. El estudio, publicado en la revista Nature, sostiene que el continente blanco ha perdido unos 12 billones de toneladas de hielo desde 1997. Los investigadores plantean su preocupación por la rapidez con la que el cambio climático está debilitando una región muy importante porque actúa como un verdadero refrigerador, como un freezer gigante, enfría a todas las regiones circundantes, influyendo decisivamente en las corrientes marinas y regulando el clima de todo el planeta. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? Esta noticia difundida empezó en realidad medio para atrás, porque la verdad empezó casi como una fake news, porque hubo una confusión y hubo réplicas de esa confusión, pero antes que lo explique yo, vamos a darle la bienvenida, porque está recién llegada desde Ushuaia, donde vive y además estudia y además investiga, una prestigiosa científica argentina, una más, porque la verdad, gracias a Dios, tenemos muchas científicas argentinas que hacen un trabajo muy, muy interesante. Ella se llama Irene Schloss. Es doctora, es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, tiene un postdoctorado en Oceanografía Biológica realizado en Canadá, es investigadora en el Departamento de Biología Costera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino. Y bueno, primero, Irene, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer. Bueno, primero vamos a aclararle por ahí, porque si por la audiencia estuvo un poquito, digamos, no recibió todas las noticias, como puede suceder, al principio se informó como que se había desprendido una superficie de hielo parecida o similar, digamos, a lo que podría ser el territorio argentino. Ahora, sin embargo, la noticia correcta es este audio que acabamos de pasar, que tiene que ver con que no se formó, digamos, en la Antártida, esa superficie que sí equivale al territorio argentino, por, bueno, estas anomalías climáticas que estamos notando. Entonces, la primera cosa que te quería preguntar tiene que ver con, bueno, ¿por qué importa la Antártida? Bueno, qué pregunta. Bueno, la Antártida, como dijeron ahí en la nota, es una zona formadora de climas. ¿Sí? El hielo que cubre el continente antártico y gran parte de la superficie del mar, imagínate que actúa como un espejo de la radiación, la devuelve a la atmósfera, entonces ese calor, esa radiación que ingresa a la superficie terrestre, en lugar de ser absorbida, es reflejada. Entonces hace como un refrigerador por ese lado. Además, los océanos alrededor de Antártida, en especial el sur del mar de Weddell, es lo que conocemos como una zona de formación de aguas profundas. Vos imaginate que todas las aguas de todos los mares del mundo, de todos los océanos del mundo, están conectadas, ¿sí? O sea, el océano baña todos los continentes. Entonces, estas aguas que circulan a lo largo y a lo ancho del planeta, cuando llegan al sur del mar de Weddell, por cuestiones oceanográficas, se hunden, se van hacia miles de metros de profundidad. Entonces ahí arrastran
Los gases que estaban disueltos en superficie, por ejemplo el dióxido de carbono, arrastran calor, arrastran un montón de otras cosas, pero bueno, en síntesis, esa agua que estaba en superficie se va hacia las grandes profundidades. Entonces, esta formación de aguas profundas regula las condiciones climáticas de alguna manera. Hay una zona similar en el hemisferio norte, cerca de Groenlandia, y es clave para la regulación del clima. Por otra parte, la relación entre Antártida y clima, vos sabés que el dióxido de carbono es un gas. Los gases, la disolución en el agua funciona de manera un poco contraintuitiva, o sea, normalmente cuando tiras un sal al agua, a medida que aumentas la temperatura, aumenta la disolución de la sal. Pero con los gases es al revés. La solubilidad de los gases, o sea, la facilidad con que se disuelven los gases en el agua, es inversamente proporcional a la temperatura. O sea, hay más disolución de gases en agua fría. Entonces, eso también... Eso es clave. Es clave, exacto, es clave. Entonces, la Antártida es una de esas zonas que absorbe dióxido de carbono, por lo tanto es muy importante para el clima también. O sea que, además, también el hielo, ¿no? Absorbe ese dióxido de carbono. Recordemos que es uno de los gases de efecto invernadero. Digamos, porque cuando se habla de permafrost, por ejemplo, ¿no? No, ese es otro tema. Claro, el permafrost en realidad es suelo congelado, ¿sí? En donde el medio líquido contiene sobre todo metano, ¿sí? Que es otro de los gases de efecto invernadero y que al derretirse libera ese metano a la atmósfera, y el metano tiene una capacidad de generar efecto invernadero que es mayor al dióxido de carbono incluso, así que... Bueno, así que tenemos como todas las alertas, ¿no? Sí, la Antártida es un lugar clave para el clima de todo el planeta, ¿sí? Y es también víctima, si podemos decirlo así, del cambio climático global. Absolutamente. Y vos que venís estudiando este tema hace muchísimos años, ¿se ve una aceleración, por ejemplo, en esta cuestión de que, bueno, en este momento no se formó, por ejemplo, esa superficie de hielo? Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, pero esto es la variabilidad natural, hay veces que se forma más, hay veces que se forma menos, pero ¿esto es así o se puede decir que hay un factor antrópico, digamos, a la hora de que estas anomalías empiezan a repetirse más asiduamente? Bueno, ahí trataste un montón de temas. Todos los modelos climáticos dicen que las fluctuaciones, o sea, las variaciones entre máximos y mínimos van a ser más intensas debidas al cambio climático. O sea, no es tan predecible, digamos, esto va a aumentar linealmente o exponencialmente, no, va a ser, o sea, va a haber picos, va a haber extremos cálidos, extremos de precipitaciones, extremos fríos por ahí, o sea, estas enormes variaciones, todos los modelos predicen que va a suceder. Entonces, para saber si lo que estamos viendo ahora es una aceleración o es uno de estos picos, realmente necesitamos muchísimo más datos, necesitamos más tiempo para poder definirlo. El IPCC en su último informe aseveró que que el cambio climático ya es producto de las actividades antrópicas, así que por ese lado no hay duda tampoco, ¿sí? Ahora, si esto que estamos viendo es ya, digamos, el principio de una aceleración tremenda, exponencial, o si es un pico dentro de esas variaciones, bueno, el tiempo lo dirá. Exacto. Todavía no lo sabemos. El IPCC, recordemos a todos, es ese panel de científicos, que hay más de 400 científicos de todo el planeta, y funciona, digamos, en el entorno de las Naciones Unidas y... bueno, investiga específicamente estas cuestiones referidas al cambio climático. Ya tiene varios reportes, sí. Y en esos reportes empiezan a darse y a mostrarse estos modelos de los que habla Irene. Y obviamente los hielos, digamos, toda la parte de los hielos es súper importante por esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, vivimos acá en Buenos Aires, entonces decimos, la Antártida, queda re lejos. O sea, lo que pasa en la Antártida, ¿cómo me puede influir a mí? Y bueno, efectivamente, estás contando, nos puede influir muchísimo. Sí, por supuesto. Pero acá me causa gracia porque la gente dice, uy, viene una hora de frío polar. A ver, polar, ¿de dónde viene, no?
o sea, cuando viene del sur, viene, o sea, viene realmente del extremo sur. O sea, se mencionan a los polos, pero sin tenerlos tan en cuenta, ¿no? Pero claro, evidentemente las zonas polares son importantísimas para el clima global. Y hablando de récords, y vos me decías oscilaciones, ¿no? En estos modelos, entonces no sabemos si es una tendencia que va a continuar y que ya arranca como una nueva era, o si, bueno, es uno de los picos de estas variabilidades. Este 2023 estamos como con récords, ¿no? Bueno, obviamente yo soy periodista, es como que todos los títulos son récord de algo. Sí. Y de hecho, la semana pasada, bueno, récord de temperatura media mundial. Uh-huh. Una de las cuestiones que, por ejemplo, cuando se confirmó que julio fue el mes más cálido, además de la historia, Uh-huh. por lo menos desde que se mide, Sí. una de las cosas que decían los científicos es, bueno, ni siquiera tampoco podemos decir que esto es la nueva normalidad, porque digamos, la nueva normalidad va a empezar el día que dejemos de emitir gases de efecto invernadero en la atmósfera y para ver ahí, bueno, qué va a pasar, ¿no? Entonces, podemos seguir esperando estos récords, por supuesto, pero bueno, como vos sos experta en la Antártida y en los hielos continentales, te quería preguntar, te quería preguntar, bueno, de esos récords, ¿cuáles son los récords que vos por lo menos tenés como momentos específicos para la Antártida? Me contabas afuera del aire, por ejemplo, de un momento en donde se produjo un evento en 2020 Uh-huh. Y cómo funcionan esos modelos para después ser modelos predictivos. Bueno, claro, exacto. A lo que haces referencia es a este récord de temperatura que se midió en la atmósfera en base Esperanza, de 18.3 grados en el verano del año 2020. Y casualmente, bueno, casualmente no, o sea, como parte de mi proyecto, había un grupo de becarias mías allí estudiando los efectos del cambio climático sobre el plancton marino. El plancton, recordémoslo, bueno, en particular el fitoplancton, son las microalgas que viven en el agua y que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono, o sea que también forman parte de todo el ciclo de carbono que condiciona el clima. Bueno, entonces volviendo a esto, mis becarias estaban en la base Carlini, ¿sí? En donde el Instituto Antártico tiene digamos, una base de investigación, ¿sí? Una estación de investigación, la más importante del Instituto Antártico. Y allí estábamos estudiando los efectos, simulando los efectos del aumento de temperatura sobre el plancton, trabajando a dos condiciones: las condiciones ambientales de ese momento en el mar y simulando un aumento de temperatura de 3 grados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó? En el mar lo que encontramos fue que la temperatura estaba anómalamente alta. Y entonces, bueno, una de mis becarias hizo todas las cuentas para ver si se trataba de una ola de calor marina. Una ola de calor, para definirla, digamos, tiene una definición muy precisa, ¿sí? O sea, tiene que durar un tiempo determinado, la diferencia de temperatura con respecto al promedio tiene que ser más alta que percentilo 90, en fin. O sea, hay toda una forma de calcularlo. Y haciendo las cuentas, efectivamente, estábamos en presencia de una ola de calor marina ahí en Caleta Potter, al lado de la base científica Carlini. Entonces, en este contexto medimos todas las consecuencias sobre el plancton y fue súper interesante lo que estudiamos, porque en realidad todo el ambiente se comportó como un laboratorio natural. O sea, si hubiéramos querido hacer un experimento de simulación no podríamos haber ido a mejor lugar. Y encontramos que en realidad la respuesta del fitoplancton dependía muchísimo de quiénes componían ese fitoplancton. Nosotros decimos fitoplancton, es como decir bosque. O sea, hay un montón de especies y no todas las especies van a reaccionar de la misma manera. Entonces, dependiendo de quién estaba, quiénes eran las especies que estaban presentes en ese momento, tuvimos 2 olas de calor. La primera ola de calor tuvo una respuesta muy clara. La segunda ola de calor, donde ya se habían como seleccionado las especies capaces de vivir a alta temperatura, tuvo una respuesta diferente. Y por supuesto que cuando después todas estas masas de agua que estudiamos las llevamos a condiciones de que le sumamos todavía 3 grados más,
casi que no hubo efecto. ¿Pero por qué? Porque ya estaban Ya como estaban. aclimatadas, ponele, o seleccionadas las especies resistentes a las altas Y temperaturas. eso podría ser, por ejemplo, una buena noticia si se tiene en cuenta que, digamos, con los compromisos que asumieron los países para el Acuerdo de París, que no alcanza para detener el aumento promedio global de la temperatura en 1,5, sino que llegaría a 3,2 grados aproximadamente, ¿alcanza para ser una buena noticia o no nos alcanza? No es una buena noticia, definitivamente no es una buena noticia, porque las especies que quedaron seleccionadas son especies, bueno, tienen un montón de características, pero digamos la más relevante tal vez es que son más chiquitas, son más pequeñas, ¿sí? Entonces, los organismos que se alimentan de ellas, entre las que se encuentra el krill, por ejemplo, que es un organismo clave del ecosistema antártico, tienen más dificultad para filtrarlas. Vos imagínate que el krill es un organismo que tiene un sistema de filtración, como si fuera un sistema de peines que hacen de colador, y de acuerdo al espacio que hay entre los peines, las partículas más grandes le quedan retenidas y las chiquitas se escapan. Entonces, si lo que domina el fitoplancton, o sea, lo que domina el alimento para el krill, son especies chiquititas que se le escapan, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque esto afecta a todos los niveles tróficos superiores. Pingüinos, focas, o sea, de ahí para arriba hay una enorme proporción de la dieta de todos los organismos de la red trófica que depende del krill y que se vería afectada si el krill no puede comer bien. Entonces esto se propaga por toda la cadena y lo que sencillamente es, o sea, no sabemos qué efecto puede tener sobre todo el ecosistema, ¿sí? Bueno, es impresionante todo lo que está explicando. Les cuento, para quienes llegaron medio tarde, que nos está visitando la doctora Irene Scholz. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y es experta en el Instituto Antártico Argentino. Entonces estamos hablando de los hielos, de cómo influye la crisis climática y cómo impacta en esa zona del planeta y cómo nos impacta a nosotros como humanos. Bueno, claramente estamos dentro de un ecosistema, aunque los humanos por ahí lo olvidemos. Sí. Entonces, aunque la afectación esté en el primer eslabón de la cadena, en algún momento nos va a llegar y son malísimas noticias. Te quería preguntar, Irene, a ver si vos me lo pudieras explicar, así como para alguien que no sabe nada, ¿por qué, por ejemplo, pasó esto de que no se formó el hielo esperado en la Antártida, o sea, esa superficie enorme de hielo que este año no se formó en la Antártida? ¿Hay alguna explicación, además de que podría influir o no la crisis climática, en términos, por ejemplo, físicos o...? Sí, bueno, eso yo no soy experta en hielos, o sea, vos me presentaste como experta en hielos, yo realmente no lo soy oceanógrafa, bióloga. La formación de hielo marino es un proceso complejo, ¿sí? Vos imaginate que tenés agua y sal, se desprenden sales en la formación, pero básicamente necesitas frío. Si la temperatura mínima del aire que entra en contacto con el agua no es la temperatura digamos, que permite el congelamiento del agua de mar, no se va a congelar, ¿sí? Y el calor se propaga por la atmósfera. Si hay el calor se propaga por la atmósfera, pero además las capas profundas del océano también están absorbiendo más calor. Ya se sabe que hay un calentamiento a nivel del océano en capas intermedias y profundas. Entonces, vos imagínate que el océano está, o digamos la capa superficial del océano, que es donde se forma el hielo, está en contacto por arriba con una atmósfera que es más cálida en promedio, y por debajo alimentada por aguas que también son más cálidas que el promedio. Entonces es más complejo que se forme, o sea, si no tiene ni frío por arriba ni por abajo, no se va a formar el hielo. O sea que esto es producto del calentamiento de la atmósfera y del océano durante muchísimo tiempo y de la circulación de estas masas de aire y de agua que impiden que se forme el hielo. Explicado por una bióloga, ¿ok? Pero está perfecto porque aparte es muy didáctico como lo explicaste, porque bueno, nada, uno se puede imaginar claramente cuál es el proceso. Y ahora una preguntita un poco más personal. ¿Cuándo te decidiste, por ejemplo, a estudiar como oceanógrafa, digamos, las aguas de los polos ahí en la Antártida? ¿Cómo es una campaña? Digo, debe ser súper difícil, es un clima muy hostil.
para ir, tomar muestras, hacer investigaciones? ¿Qué es lo que te atrajo? Los comienzos fueron un poco por casualidad. Un docente de la facultad, en la Facultad de Ciencias Exactas, me propuso si quería hacer el trabajo de tesis de licenciatura en la Antártida. Bueno, obviamente acepté y ahí empezó la vida antártica, poco a poco. Después, bueno, presenté un plan de doctorado también en Antártida y la Antártida te atrapa, o sea, tengo más o menos 10 campañas, no son muchas, hay gente que tiene muchísimo más campañas que yo, pero sí, o sea, es un lugar fascinante y cuando vas y lo estudias y lo empezás a conocer, uno ama lo que conoce, ¿no? Dicen, así que sí, es un poco ese amor que se despierta por ese lado. Después, bueno, obviamente la vida familiar me llevó a ir menos yo, pero tener estudiantes que siguen yendo y que siguen trabajando allá en Antártida, y conociendo la importancia que tiene la Antártida para el planeta, me parece que es importante seguirlo haciendo y que aunque sea frío y no sea fácil llegar y sea complicada la logística, etcétera, vale la pena y es importante. Es Digamos. súper importante. ¿Vos creés que, por ejemplo, ahora que se viene en noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, la cumbre de cambio climático en Dubái, en donde encima sabemos, bueno, los Emiratos Árabes Unidos son un país preeminentemente petrolero, el tema está lo suficientemente, digamos, la urgencia está lo suficientemente presente en esa agenda política? Mira, yo creo que después de este verano del norte, o sea, después de este récord de julio, eh, espero por lo menos que haya más conciencia de que esto es de verdad. O sea, que no es un invento de alguien que quiere plata para investigar Exacto. o que queremos invertir en nuevas tecnologías porque no queremos, o sea, no, o sea, esto es, si no hacemos algo, la cosa es seria, ¿sí? Y yo creo que los que más perciben esto no son los políticos, sino los jóvenes. O sea, yo lo veo en mis estudiantes, yo soy docente en la Universidad de Tierra del Fuego también, y lo veo, bueno, mi hijo, mis amigos, los amigos, o sea, hay una gran preocupación por el clima, por el planeta, y digamos, creo que es esa generación joven que está realmente con un grado de conciencia muy alto y que necesita imperativamente que se haga algo serio. Yo creo que la reserva de petróleo que hay en el planeta hay que usarla para invertir en producción de energía o digamos, en producción de tecnología para la creación de energía o para la no creación, para la obtención de energía limpia. ¿Sí? Creo que, bueno, es una oportunidad, incluso ahora para el país, si tenemos la oportunidad de tener gas, petróleo, en fin, de usarlo, pero inteligentemente invirtiendo en energía que sabemos que en el futuro pueda obtenerse sin contaminar al planeta. En el futuro, un futuro no tan lejano, ¿no? Una ventana chiquita tenemos. Ya, claro. Es un futuro muy próximo el que hace falta. Si no, no nos van a perdonar nunca. O sea, nosotros venimos identificando el problema, hablábamos también fuera del aire que desde los 80 estamos hablando de esto, de cambio climático, y entonces la pregunta que nos hacen las generaciones siguientes, pero sabiéndolo desde el 80, ¿por qué no hicieron nada? ¿No? ¿Por qué llegamos acá y estamos como estamos? ¿Viste? ¿Por qué no nos escucharon? Bueno, o sea, desde la ciencia nosotros podemos seguir mandando alarmas, trabajando con el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, que yo decía antes, en donde, bueno, también tuve el honor de participar porque hay muchísimos procesos, escribís, revisás, opinás, o sea, hay un montón de procesos. Pero más allá de eso, las decisiones políticas, la inversión económica que hace falta, la legislación ambiental, o sea, todo eso nos excede a los científicos y tenemos que trabajar en conjunto con los otros actores de la sociedad para que esto se implemente. Bueno, sí, absolutamente. Yo me acuerdo cuando en un momento se le otorgó el premio, Premio Nobel. Exacto, el premio Nobel, porque bueno, nada, el IPCC, digo, en ese momento también pensamos, bueno, a ver, esperemos que esto empuje un poco, ¿no? Sí. La acción climática. Te quería preguntar antes, porque yo sé que en un ratito te tenés que ir, y la verdad es que me quedaría toda la mañana con vos, pero te quería preguntar por muchos científicos, cuando nosotros los entrevistamos acá en este espacio, que tenemos la suerte de que nos atiendan y que haya muchos de ellos, muchos argentinos. Voy a mencionar, por ejemplo, a Lucas Ruiz, que también estudia, pero él estudia los glaciares, y ellos hablan
de la inercia. O sea, de esta cosa que cuando la crisis climática impacta, por ejemplo, en los glaciares, si nosotros dejáramos de emitir gases hoy, por ejemplo, habría una inercia de hasta 30 años, por ejemplo, en el retroceso de los glaciares. O sea, esto quiere decir que, exacto, para poder revertir ese retroceso, igual hay como toda una inercia. También cuando hemos entrevistado a Inés Camilioni, por ejemplo, ella habla también de esa inercia de cuando se llegue como al tope de aumento promedio global de la temperatura. O sea, va a llegar y tal vez sea un poco más alta hasta que después empiece a bajar. Es como una dinámica, digamos, que tiene eso. ¿También puede pasar lo mismo con la Antártida y los océanos antárticos? La inercia va a existir a nivel climático, a nivel glaciológico, a nivel oceánico. Lo que no la va a tener, creo yo, es la vida, los organismos. O sea, organismos que tienen ciclos de vida cortos y que necesitan de determinadas condiciones ambientales para crecer, para reproducirse, para sobrevivir. Si esas condiciones no están, ¿sí? Como los cambios están ocurriendo muchísimo más, los cambios ambientales están ocurriendo mucho más rápido que los cambios evolutivos. La evolución es un largo proceso que afecta a los organismos vivos, y los cambios que estamos viendo en el ambiente no permiten a los organismos adaptarse correctamente. Entonces, la inercia que vemos, o sea, o esa respuesta lenta que vemos en algunos de los sistemas abióticos, digamos, no vivos, puede llegar a ser fatal para la vida, digamos. O sea, no tenemos un tiempo de respuesta tan rápido. O sea, en mucho menos tiempo vemos recambios de especies, vemos que se afectan ecosistemas, vemos que, ¿sí?, que hay organismos que, claro, hay organismos que les va muy bien, organismos ganadores que les va mejor con el cambio climático, y otros que pierden. Entonces, bueno, no es que va a desaparecer la vida, pero, digamos, la forma de vida, la forma de los ecosistemas tal como la vemos hoy por hoy, lo más probable es que cambie, ¿sí? Mucho antes de que se estabilice esa oscilación. Esa oscilación, claro, atmosférica, digamos. Atmosférica, glaciológica, oceanográfica. Claro, y tengo una pregunta que todavía no tocamos, pero que es uno de los temas también de los que se habla cuando se habla de crisis climática, de los impactos. Estás hablando de las adaptaciones, obviamente, en términos evolutivos, pero también existen políticas, ¿no?, de adaptación que los gobiernos deben tomar, porque, bueno, estos cambios claramente están siendo una realidad. Y te quería preguntar por el aumento del nivel del mar, porque, bueno, el aumento del nivel del mar tiene que ver con los hielos y obviamente también con los polos. Vos hablabas hoy, me encantó cuando dijiste, porque bueno, todos los mares están conectados, entonces es como que, bueno, todos tienen distinto nombre, ¿no? Pero están todos como conectados. Y entonces en ese contexto, Argentina, por ejemplo, que tiene un litoral tan inmenso, ¿no? ¿Crees que hay políticas de adaptación, por ejemplo, para esta posibilidad de aumento en los niveles del mar? En algunos países sí. Acá en Argentina ignoro realmente si lo hay, porque, digamos, no somos países que no somos un país que le haya ganado tierras al mar, ¿sí? O sea, como por ejemplo, podría ser Holanda. Holanda sí, si sube el nivel del mar, estamos en los Países Bajos. Si los Países Bajos sube el nivel del mar, estarían en seriosísimos problemas. Entonces ellos tienen que establecer mecanismos de contención de estas aguas, o de adaptarse, o de elevar las construcciones. Esos son todos mecanismos de adaptación, ¿sí? O sea, la diferencia entre mitigar, que sería dejar de emitir, y adaptarse es, bueno, decir, esto ya está, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos, claro, ¿sí? Hasta donde yo sé, no hay para las zonas costeras argentinas políticas tendientes a la adaptación. Y el aumento del nivel del mar también es una realidad. El aumento del nivel del mar, sí, claro. Fíjate, hay incluso en las últimas reuniones internacionales hubo un presidente, no me acuerdo el nombre del país, un país insular que hizo una presentación sumergido en el agua. No sé si la viste. Sí. Sí, no me acuerdo si era Fiji o era una de las islas. Sí. O sea que, claro, evidentemente hay un problema. Eso sumado a cambios en los patrones de viento o cambios en los patrones de precipitación puede producir desastres en las zonas costeras. Y eso no necesariamente tiene que ver, por ejemplo, con la cercanía o lejanía de los polos, digo, del polo norte o del polo sur. No, porque
no es que los territorios que están más cercanos se van a inundar primero, digamos. No, 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 No funciona porque, así. no, claro, porque la distribución de la altura del mar depende de montones de cosas, o sea, eso sí, la altura del nivel del mar depende, bueno, también la Tierra gira, o sea, que hay un montón de factores que intervienen. Sí. Y digamos, en las corrientes, vos explicabas de las corrientes frías, ¿no? Porque bueno, La formación de aguas exacto, la profundas, formación de aguas sí. profundas, pero bueno, ahora en este último tiempo estuvimos hablando muchísimo del niño, de la niña porque bueno, además nos afectó duramente, ¿no? Sí. Especialmente en América del Sur y bueno, y en Argentina particularmente con una extensa sequía, y ahora, Estamos bueno, en el viene la niño. formación del niño. ¿Esas corrientes también influyen en los mares antárticos o Sí, no? sí, 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 sí. El niño tiene incluso tiene un nombre propio, el niño oscilación del sur, ENSO en inglés, bueno, que hace referencia a lo que pasa en los mares más del sur, y repercute en todo el planeta, el niño, ¿sí? Y ya sabemos, o sea, depende del sector antártico, puede aumentar la Eso te iba temperatura, a preguntar, disminuir la ¿cómo? temperatura, claro, exacto, o sea, si es un año niña, un año niño. Sí. O Y sea que tenemos este otras año, oscilaciones que también afectan. sí. Sí, Este año, ¿qué se podría esperar con un niño? Supuestamente ahora dicen que puede ser un niño moderado, ¿no? Pero esperemos. esperemos. Sí. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los cambios que se podrían observar o esperables? Bueno, depende del sector antártico que estés hablando, o sea, puede haber oscilaciones, puede haber más frío, menos frío, eso vamos a verlo, o sea, no me animo a hacer pronósticos. Pero Sí. tienen que ver con un aumento de la temperatura, con Sí, 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 una... sí, un cambio en el patrón, sobre todo un cambio en el patrón de vientos, y porque lo que pasa es que la Antártida además está afectada no solamente por el Niño, sino por un patrón de circulación del aire que es el SAM, se llama, el modo anular del sur. Y combinados, se combinan, digamos, con el niño y la niña para producir anomalías en precipitaciones, en los vientos, en el transporte de las masas de aire, o sea, del calor. Entonces, sabemos que, bueno, por lo menos para el sector antártico, el modo anular del sur tiene como más peso que el niño, ¿sí? Entonces, eso es otro factor climático global, digamos, que que afecta, afecta claro, a la región. que afecta a Bueno, la región. nosotros te queremos agradecer muchísimo, Irene, que te hayas acercado hasta acá, Ay, un especialmente placer. porque, bueno, te enganchamos justo cuando Sí, estabas sí, en Buenos casualidad. Aires. Y bueno, por supuesto que sos bienvenida cuando quieras. Este estudio es tuyo. Y no sé, si tenés ganas de decir algo más, querés decir algo más, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la gente respecto de la Antártida? Que no olviden que existe, porque o sea, lo estudiamos en la escuela como un punto allá en el sur, en el mapa, Antártida, Argentina, pero no lo conocemos, o sea, y bueno, conocerlo yo entiendo, ir personalmente es por ahí complicado, pero interesarse, estudiarlo, leer sobre la Antártida, ver documentales sobre la Antártida, hay un montón de información y viste, esto es como el amor hacia una persona, ¿no? Cuando uno la conoce y la entiende bien, entonces la ama, o sea, puede amarla mejor. Entonces creo que tenemos que poner la Antártida más en agenda, digamos, para prestarle atención, darle la relevancia climática que tiene y bueno, y así quererla más. Se nota que vos la querés muchísimo, así Sí, que yo bueno. la quiero. No, y espera, un último comentario. Yo me voy ahora a Tasmania a una reunión del SUS, se llama, que es el Sistema de Observación del Océano Antártico, en donde es el primer simposio de esta organización del SUS que estudia, digamos, en donde se nuclea todo lo que tenga que ver con observaciones del océano alrededor de la Antártida. Entonces, bueno, me parece que es un evento bastante interesante de promocionar. Somos muy poquitos argentinos que vamos a participar ahí, pero bueno, espero
que salgan buenas conclusiones también de eso y poder, no sé si en algún momento volvemos a hablar, darte... Pero claro, desde ya contá con eso. Aunque sea vía telefónica, vamos a volver a hablar para saber, bueno, cuáles son las conclusiones. La idea es enviarlas también y que se conozcan, ¿no? Públicamente exactamente, para porque es una poder tener reunión el tema. importante sobre la observación del océano y sobre la importancia de observar el océano. Vos pensás que la Antártida siempre fue como aquel ambiente lejano que era difícil estudiar y tierra de valientes, pero bueno, hoy por hoy con la tecnología que existe, no hay excusas, o sea, hay que estudiarlo y hay que... nos va a servir a entender todo lo que pasa con el planeta todo. Clarísimo, Irene, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, era entonces Irene Scholz, es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, tiene un postdoctorado en Oceanografía Biológica realizado en Canadá, es investigadora en el Departamento de Biología Costera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino y estuvo acá con nosotros en el estudio hablando de todo lo que sabe, de todo lo que ama, que es, bueno, ese lugar que, como ella decía, ¿no? Que estudiamos por ahí, que está en el mapa, que está ahí en un cuadradito como al costado del mapa argentino, pero que tenemos que empezar a querer y a valorar para poder entender la importancia que tiene realmente. No se vayan, escuchamos un poquito de música porque todavía hay más cuestión ambiental.